Si no, pasamos directamente a resolver lo que les preparamos para hoy. Tengo una duda, profe. ¿Sí? Estaba viendo el recuperatorio del año pasado. Ujú, En una nota dice, al cierre del ejercicio se decide constituir un plazo fijo a 100 días para hacer frente a vencimientos de deuda. Los intereses ujú. de 500 pesos no se devengaron. El plazo es por 9.000. ¿Eso se lo pondría como una salida de efectivo? ¿La constitución del plazo fijo? Justo ese ejercicio vamos a ver, ¿o no, Gaby? No. Nosotros vamos a ver el parcial, no el recuperatorio de Ah, flujo de efectivo. a ver. No Entonces, subimos ningún documento. Ahora yo les voy a compartir por el chat, así si pueden me van siguiendo. Vamos a ver la consulta de Florencia. Primero vos decís que el enunciado dice que había un plazo fijo a 100 días y que no sabía si tomarlo como equivalente de efectivo o no. No, o sea, no lo tomé como equivalente de efectivo porque decía que era 100 días. Ujú. Y mi duda era si la constitución, porque se lo constituye al cierre del ejercicio. O sea, mi duda era si la constitución yo la ponía como una salida de dinero en actividad operativa. Sí, Si iba como salida de dinero. sí, porque es efectivo que vos no tenés al cierre, digamos, ese efectivo ya no va a estar en la caja y va a estar dentro de inversiones temporarias, pero tampoco va a estar dentro de tu variación del efectivo y el equivalente, digamos. Ah, si fuera, si estaría dentro del equivalente, ahí no iría Claro, como salida. sí, vos siempre tenés en cuenta lo que vos justificás arriba, no lo tenés que demostrar abajo. Entonces, todo lo que entre en efectivo y equivalente, después no lo justificás abajo. En este caso, como este plazo fijo no es equivalente, tenés que justificar esa variación en las actividades operativas. Bueno, profe, y otra duda que tenía era con respecto a cuando yo vendía un bien de uso, ¿Sí? si el crédito por la venta del bien de uso, ¿lo tomamos como operativo o de inversión? Y eso es ambiguo. En realidad ambos criterios están bien. Deberías ver si, si realmente la verdad es que está bien que lo tomes de las dos formas, digamos, pero bueno, como la norma dice que con la compra de bien de uso va en inversión, siguiendo la misma guía, entonces cuando esa inversión salga, debería ir en inversión también disminuyendo. Claro, pues la solución del año pasado lo tenía en operativa, Claro, sí, pero podría ir en los dos en todo caso. sí, podría en ir en los cualquiera dos. de las dos. Bueno, profe, gracias. De nada. Muy buenas consultas, se nota que estuviste repasando, Florencia. ¿Alguien Bueno, más? ¿Alguna duda de lo que haya estado viendo? Mientras yo voy descargando lo que les voy a compartir ahora. Profe, la variación en activo y pasivo de actividad operativa, más precisamente en la variación de previsiones, ¿se les pone en el método indirecto o no se les pone? Ya que es una actividad operativa que no, las previsiones. Claro, pero ¿por qué no la expondrías vos? No, por eso pregunto, había practicado un parcial de año anterior y vi que no lo exponía. Claro, eh, tenemos que tener en cuenta que tanto en el método directo como en el indirecto, o sea, en el directo vamos a tener en cuenta todas las variaciones de actividades relacionadas en principio con toda la operativa de la empresa y que generen movimiento de fondos directamente. Por lo general, cuando vos tenés previsiones, las previsiones no implican un movimiento de fondos, por lo que no las tendrías que tener en cuenta en el directo, pero sí en el indirecto. Porque cuando vos constituís una previsión, por ejemplo, para despidos, vos estás reservando unos fondos para una contingencia negativa a futuro, pero en el ejercicio no significó una erogación real de fondos. Entonces, en el indirecto sí lo tendrías que tener en cuenta. ¿Se entendió? Bien, profe, gracias. De nada. Profe, Sí. en el mismo recuperatorio que le dijo recién mi compañera, hay participación permanente en otras sociedades.
se venden en 30.000 pesos. Eso iría en actividades de inversión, ¿no? Claro, Sí, sí, iría en actividades de inversión. correcto. Profe, y sobre eso, en otra nota también nos dice que el resultado de la venta de participación en otras sociedades se cobró en efectivo. Eso no lo tendría que poner así de nuevo. No sería como que lo esté poniendo doble el valor si ya puse arriba por la cantidad que lo vendí. Claro, si vos arriba lo imputás por los 30.000, directamente pones el cobro total de la venta, después no pones el que cobras el resultado de la venta, digamos. Pero si vos lo dividís al resultado de la venta y pones cobro de participación permanente y después pones cobro del resultado de venta, pero también, o sea, sería por 20 y 10. Ah, gracias. De nada. Ahí les Pero mandé, chicos. se lo expondría por el total, por el costo de la venta, el resultado de la venta y el monto de la venta. Sí, no sería erróneo colocarlo por el total por los 30.000 o dividirlo, digamos, en dos conceptos. Uno por el resultado y otro por la salida del patrimonio por el monto al que estaba evaluada, digamos. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Bueno, ¿alguien tiene otra consulta? Yo ya les compartí por el chat tanto el enunciado como la solución de... Bueno, el enunciado tiene todo el parcial del año pasado, que tenía flujo de efectivo, método directo, entes sin fines de lucro y cooperativas, pero vamos a usar solo el ejercicio de flujo de efectivo para explicar esta parte, digamos. De paso les queda el enunciado para que practiquen los otros dos temas también, si es que no lo hicieron aún. No sé si alguien ya estuvo practicando sobre este parcial, tiene alguna duda puntual, que la tenga a mano, cosa de que cuando vamos desarrollándolo me interrumpen y lo vemos puntualmente cuando estemos desarrollando la explicación. Yo ahora les Profe, comparto la... ¿Sí? es sobre el recuperatorio anterior, del año Sí, pasado, sí, última. sí. En el estado de resultados están los resultados financieros y por tenencia generados por activos y por pasivos. Sí. Eso se los exponen en el último renglón por separado, en el estado de flujo de efectivo por el método directo, Sí, o iría en actividades de financiación. no. No, porque por lo general los resultados financieros y por tenencia a veces incluyen el RECPAM y el RECPAM puede ser tanto de activos o de pasivos y no necesariamente ser de una actividad de inversión o financiación. Entonces, si van a ir en una sola línea o si podés segregar, depende de los datos que te dé el enunciado también en una línea en lo que es generado por activo y en otra línea en lo que es generado por pasivo, ¿sí? Pero o sea, nunca le vas a errar si es que lo pones en la parte de operativas, si ten en cuenta si el enunciado te dice algún dato que te indique que se relaciona más con alguna de las otras dos actividades, entonces sí, presta atención a eso, si no, hacelo directamente en una sola línea o discriminando entre activo y pasivo. Abajo tiene una aclaración que dice intereses, deuda fiscal, intereses, préstamos bancarios. Bueno, es operativo entonces. Claro, yo eso lo puse en actividades operativas, o sea que ya en el cuarto renglón no los consideraría, porque lo estaría imputando dos veces. Vos me estás hablando del cuarto renglón, ¿de qué método? Del método directo, resultados financieros y por tenencia. Claro, ahí ya, a ver, déjame que me fije en una cosa. Si ya los consideren actividades operativas, ¿no irían en ese cuarto renglón? Claro, sí, así es. Va en uno u en otro. A ver qué dicen en el chat. Qué raro, chicos, ¿recibieron el parcial todos? Lo voy a volver a mandar, capaz Pamela se conectó más tarde.
O, Ahí yo lo subo en el Moodle, por las dudas. bueno, yo lo voy a volver a mandar de vuelta por acá igual. Ahí va el enunciado. El chat de acá del Zoom, fíjense. Va la solución. Es el tema del parcial del año pasado, sí. Ahí, Pamela, ¿lo pudiste descargar? Si nos da el tiempo, vamos a ver método indirecto, si no, vamos a dar algunas pautas a tener en cuenta en general. Tengan en cuenta también que ya en clase vieron 3 parciales muy, muy explicativos de todo lo que es el método indirecto, y bueno, a estas alturas, ya teniendo en cuenta que el parcial es mañana a la mañana, tendrían que tener ya las dudas a flor de piel, así lo vamos fijando. Sabemos que son muchos temas, tuvieron una clase de consulta el miércoles, tuvimos clases ayer, así que bueno, esta clase de consulta, que es más un taller preparatorio, digamos, va a tratar de abarcar todos los temas que vimos en esta segunda parte del dictado, pero no sé si nos va a dar el tiempo para ver el indirecto. Debe ser porque estás con el celular, Pamela, puede ser, pero bueno, yo voy a compartir de todas formas el enunciado para tratar de que me puedan seguir todos. En el método indirecto, después de cambios en activos y pasivos operativos, ¿van solo los pagos y cobros en efectivo según las notas? Sí, pero solo los pagos y cobros de intereses e impuestos, ¿sí? De todo lo que segregamos en un principio, digamos, que le sacamos al resultado todos los intereses e impuestos devengados durante el ejercicio. Más abajo ponemos todos los intereses e impuestos pagados, perdón, solo impuestos a las ganancias, no todos los impuestos, pagados durante el ejercicio, sí, según las notas, porque si la nota no te aclara, no podemos saber si todo lo devengado realmente estuvo pagado. Por lo menos eso te tienen que decir, si es que el saldo al inicio se canceló en su totalidad, si es que se pagó la totalidad, si está devengado y pagado, devengado y cancelado durante el ejercicio, devengado y cobrado. Entonces sí, pero sí, en lo que ponen abajo, sí es lo efectivamente cobrado o pagado. Solo se paga el impuesto a las ganancias. Bueno, no me saquen de contexto, tenemos que pagar todos los impuestos, pero en una parte vamos a tener los cambios de las cargas fiscales, pero cuando estamos en el indirecto, partimos del resultado del ejercicio. Neteamos el impuesto a las ganancias y el impuesto, los intereses positivos y negativos devengados durante el ejercicio. Y después más abajo, después que hacemos la explicación de los cambios en activos y pasivos operativos, vamos a poner el pago de impuesto a las ganancias y el pago y cobro de intereses del ejercicio. Entonces, si tenemos otros impuestos que no sea impuesto a las ganancias, ya vamos a contemplar esa variación cuando hagamos el análisis de la variación de cargas fiscales, sin tener en cuenta ahí la variación del impuesto a las ganancias, que ya sabemos que primero vamos a poner el devengado arriba y el pagado abajo, ¿sí? Entonces, pueden pagar cualquier impuesto o ninguno, pero a los fines de la explicación esta, sí se segrega el impuesto a las ganancias solamente y se detalla el pago de impuesto a las ganancias más abajo, en el método indirecto estamos hablando. Una lista de habilitados para rendir, no tengo idea, calculo que mañana cuando entren en la plataforma, a los que no estén habilitados para rendir no se les permitirá acceder. Ya cada uno debería ir viendo más o menos su tema con las asistencias. Yo creo que desconozco la verdad si hay algún listado o no en la plataforma, así que bueno, mañana a la hora del parcial se enterarán si pueden rendir o no. Porque bueno, si no hay nada en la plataforma publicado de listado, no está todavía, digamos. En el práctico adicional habían puesto una venta de acciones que lo sacamos del método directo. Hay otro caso que lo sacamos del método directo para usarlo en el indirecto. Sí, en el parcial, en el práctico de Beijing, vimos una parte que, o sea, no significa que ustedes tengan que hacer los dos métodos para completar
tanto el directo como el indirecto, sino que por lo general, y como se dio en la clase, en Beijing, creo, habíamos sacado del método directo el total de ventas cobradas y compras pagadas, para tenerlo en cuenta en la variación de los activos y pasivos operativos del método indirecto. ¿Sí? Si te fijas en Beijing, ahí está bien explicado esa parte, y bueno, obvio que simplifica el cálculo si es que ya lo hicimos para el método directo, pero no significa que si te piden el indirecto tengas que hacer el directo también, podés calcularlo sin tener el método directo resuelto, ¿sí? En el caso de que te pidan ambos métodos, ya lo vas a haber calculado una vez y te sirve para 2 ocasiones. Vir, ¿vos sabés algo de los habilitados para rendir? Deberían subirla hoy a la noche, capaz los auxiliares. Ahí le pregunto a Vale por las dudas, a ver si me responde ahora. Y ya subí la solución de lo que vamos a ver el taller, está después de los enlaces de las clases, Buenísimo. para que lo tengan. Ahí le pregunto y si me responde les digo. Bueno, genial. Estamos por ahora con las consultas, arrancamos ya van a ser las 6:30, con el método directo de inocular. Si ya tenemos un parcial desaprobado y nos va mal en este, ya nos quedamos libres. No sé si el recuperatorio es global, yo creo que el requisito era desaprobar solo un parcial. Sí, solo uno pueden desaprobar. Entonces, bueno, aprovechemos la chance de mañana, así que ya desaprobaron el primero para bueno, no errarle y aprobar. Lo importante de esto es el razonamiento y la lógica que ustedes sigan en el desarrollo de los casos, digamos. Siempre lean detenidamente el enunciado y entiendan para qué se les brinda la información. Hay información que va a estar de más y hay información que les va a indicar claramente para qué sirve el dato que les están dando. Entonces siempre lean a conciencia y bueno, esperemos que no desaprueben por lo menos este parcial, menos los que les fue mal en el primero. Así que bueno, si no hay más consultas, paso a compartir la pantalla. Vamos a ver el enunciado primero. Que lo tengo acá. A ver. Lo voy a poner grande para los que están con el celu. Y bueno, ya cualquier cosa me avisan si quieren que me detenga en particular en alguna parte. Primero tenemos, bueno, la empresa se llama Inocular S.A., presenta la siguiente información a efectos de confeccionar el estado de flujo de efectivo. Nos dan el estado de situación patrimonial al 31 de diciembre del X1 comparativo con el ejercicio anterior. ¿Sí? El ejercicio anterior es X, el ejercicio actual es X1. Tenemos los rubros, en este caso todo el estado de situación patrimonial expuesto verticalmente, no en forma de T. Entonces tenemos todo el activo, todo el pasivo y el patrimonio neto, que ahora me voy a ir deteniendo con las notas. Fíjense que acá al costado tienen las notas aclaratorias que hacen referencia a cada rubro y a cada cuenta del estado de resultados también. Nos muestra el estado de resultados, en este caso no está comparativo con el año anterior. Es información que no va a ser relevante para la resolución de este parcial, pero sepan que en la vida y en la práctica profesional sí tiene que ir expuesto con el comparativo del año anterior. Tenemos las cuentas del estado de resultados, que tampoco me voy a detener ahora, para no perder tiempo en esta parte. Pasamos a leer directamente las notas aclaratorias que nos dice. La nota 1 relacionada con caja y bancos, que lo tenemos acá. Quiero, a ver si acá se ve mejor.
Bueno, voy a ir yendo y volviendo porque si no, creo que los voy a marear un poco. Nota 1, caja y bancos, tenemos 48.900 al inicio y 139.200 al cierre. Nos dice que los bancos están formados por cuentas a la vista y cajas de ahorro. Quiere decir que todo es equivalente de efectivo, ¿sí? No tenemos en este caso efectivo en moneda nacional. Y esto nos va a indicar, más abajo acá, en la solución, que nuestro efectivo al inicio, que es el saldo que tenemos al cierre del ejercicio anterior, y nuestro efectivo al cierre, efectivo, ustedes acá tienen que poner efectivo y equivalente de efectivo, porque bueno, ya sabemos que en este caso no es efectivo en billetes, digamos, y vamos a tener una variación positiva del efectivo durante el ejercicio de 90.300, que eso es lo que vamos a tratar de explicar ahora en el desarrollo de este método. Pasamos a la nota 2, inversiones temporarias, que nos dice, tendríamos que haber leído la nota 1 y 2 para saber si es que dentro de inversiones temporarias no había algo que esté dentro de lo del equivalente. Pero bueno, ahí tenemos que por política de la empresa se renuevan mensualmente los plazos fijos para hacer frente a eventualidades diversas. Al cierre están devengados y cobrados los intereses correspondientes. Entonces, tenemos que en inversiones temporarias tenemos plazos fijos que devengan intereses positivos y que esto se tiene como una espalda para eventualidades. Es decir, si acá me dijeran, si me dijeran el plazo en un principio, tendríamos un dato de si es equivalente de efectivo o no. Pero como no nos dicen un plazo en un primer lugar, y tampoco nos dice que se utilizan para hacer frente a la operatoria habitual de la empresa, llámese pago a proveedores, compra de bienes, lo que sea, que es operativo, digamos, entonces ya nos está diciendo esta frase que dice hacer frente a eventualidades diversas, que lo tienen como un fin, como un seguro, digamos, un colchón ahí por cualquier eventualidad. Entonces, por eso no es equivalente de efectivo. Y tenemos el dato que al cierre están devengados y cobrados los intereses correspondientes. Bueno, están viendo el listado. La totalidad de créditos, bueno, la nota 3, que habla acá según las referencias, a ver, yo que no los quería marear, me estoy mareando yo. La nota 3, créditos por venta, tenemos 21.000 al inicio y 23.700 al cierre. Nos dice que la totalidad de créditos al inicio y al cierre es corriente y neto de previsiones para deudores incobrables. Es decir que yo tengo una previsión la cual ya está contemplada a la hora de evaluar este rubro al cierre. Ahora no sé quién tiene el micrófono abierto, por favor, fíjense. Sigo con las notas, después volvemos en el desarrollo si es que no quedó algo claro, pero acá ya sabemos que hay una previsión. La nota 4 está dentro de otros créditos, que nos dice que es el saldo pendiente por la venta de una maquinaria fuera de uso del ejercicio anterior, que generó en el actual ejercicio un interés devengado y cobrado de 600 pesos. Es decir, estos representan un crédito a cobrar por venta de bienes de uso. La nota 5 de bienes de cambio dice que las compras en el año fueron 448.350, neta de devoluciones. Ya sabemos que las compras que se tienen que tener en cuenta siempre son netas de descuentos, bonificaciones y devoluciones, ¿sí? Las compras netas totales del año. En este caso, no nos dan dato de la devolución, nos podrían decir las compras totales fueron tanto, los descuentos o las bonificaciones fueron tanto, y las devoluciones tanto. Entonces ustedes tienen que ir trabajando sobre ese total para alcanzar el importe neto de las compras reales del ejercicio. En este caso, tanto descuentos, bonificaciones y devoluciones van a ir restando al total de la compra, digamos.
La nota 6, participación permanente en otras sociedades. Dice que está evaluado el valor patrimonial proporcional, representa el 80% de la no inocula sociedad anónima, y la llave está totalmente amortizada. La nota 7 de bienes de uso dice que el rubro se expone neto de amortizaciones acumuladas. Sí. Dijo de que las bonificaciones, los descuentos y las devoluciones las restaría si me darían su valor y las compras no serían netas. Así es. ¿Las Sí, restaría? sí. Ah, Son negativas gracias. las tres. Bueno, De nada. gracias. Estábamos en los bienes de uso. Se expone el neto de amortizaciones acumuladas durante el año. Se vendieron equipos por 5.400, cuyo valor libros neto de amortizaciones era de 9.000, y la operación fue con cheque al día. Esto quiere decir que si fue al cheque al día, se cobró en el momento. Me habla de la venta de un bien de uso, que no es la venta que ya vendí el año pasado, que está en otros créditos. Esta es otra venta de un bien en este año. La de otros créditos era del ejercicio anterior. Y bueno, esta venta está totalmente cobrada, y después vamos a sacar el resultado de la venta. Van a ver que está los 5.400 menos los 9.000, quiere decir que el resultado fue negativo. Ya lo vamos a ver en el estado de resultados. La nota 8 habla de los activos intangibles, y dice que se pagó durante el ejercicio 15.000 en investigación y desarrollo, bienes intangibles. El rubro se expone neto de amortizaciones acumuladas, porque acuérdense que los bienes intangibles, como los bienes de uso, la mayoría se amortizan, tienen una vida útil prolongada, pero vida útil en fin. Y terminamos con el análisis del activo. Vamos a ver las notas del pasivo. 9 de proveedores, dice que la totalidad de las deudas es en moneda nacional. No nos dice nada de anticipos, no nos dice nada de nada que congele precio, que no congele precio, etcétera. Entonces este punto no nos va a llevar a mayores dificultades. La nota 10 de deudas financieras nos dice que se devengan y pagan durante el ejercicio 1.200 pesos de intereses de un préstamo bancario. Y en todas estas consignas que digan devengado y pagado, ustedes tienen que tener en cuenta que inmediatamente cuando dice pagado es que implica un movimiento de fondos, ¿sí? Entonces es donde más atención van a tener que prestar, sobre todo en el método directo, porque es cuando les están indicando efectivamente cuándo se eroga el fondo, o se percibe, o se cobra, ¿sí? Entonces, siempre tengan en cuenta que si le dicen devengado solamente, significa que no fue ni cobrado ni pagado, ¿sí? La 11 de cargas fiscales nos dice que el saldo inicial se canceló durante el ejercicio. Es decir que no nos aclara si en cargas fiscales tenemos otros impuestos aparte de impuesto a las ganancias, y si el saldo al inicio se canceló durante el ejercicio, significa que mi impuesto a las ganancias devengado del ejercicio va a ser el que está en el saldo al cierre, porque todavía no está pagado. Vamos a ver cuánto es el impuesto a las ganancias, 14.700, y mi saldo al cierre es 14.700. ¿Sí? Entonces ahí ya nos indica que no existe otro impuesto en cargas fiscales más que impuesto a las ganancias. Pasamos al 12. Avísenme si voy muy rápido, yo estoy tratando de avanzar lo más rápido posible para aprovechar las 2 horas que tenemos y sacar todas las dudas, pero si quieren que vaya más despacio me avisan y podemos bajar un poco la velocidad. El 12 habla del aporte de capital. Dice que 6.900 pesos en efectivo por acciones emitidas por Inocular S.A. Quiere decir que la empresa emitió acciones que se pagaron en efectivo, o sea que los socios aportaron este capital, que podría haber sido en acciones también, o en especies, pero en este caso fue en efectivo. Son acciones, quiero decir, pueden ser en especie o en efectivo. El 14, no tenemos 14, pasamos al 15, que son los resultados no asignados. Dice que incluye el resultado del ejercicio
y se distribuyeron en el mismo 35.250 en acciones y 1.500 en efectivo. Acá quiere decir que de mis resultados acumulados que yo tenía durante el ejercicio, más mi resultado del ejercicio, distribuimos 35.250 en acciones, lo que no significa un movimiento de efectivo, sino una simple capitalización del resultado. Por eso cuando hacemos la distribución esta en el estado de evolución del patrimonio neto, es una operación modificativa solamente que sale de resultados no asignados y pasa a la parte del capital, mientras que cuando los dividendos son en efectivo, sí sale del patrimonio neto. Entonces, acá estamos en el flujo de efectivo, pero para que vean que todo tiene un razonamiento íntegro con todos los otros estados también. Entonces, acá hay 1.500 cobrados en efectivo. Podrían haber sido en especies también. Si es en especie, no es en efectivo, no afecta la variación del flujo. Entonces también tienen que leer atentamente esto. No solo el hecho de que distribuyan resultados significa que cambia mi efectivo. Pueden distribuir todos los resultados y no afectar el efectivo, o al contrario, pueden distribuirlos totalmente en efectivo. Profesora, disculpe, buenas tardes. Esos 1.500 afectan el efectivo, ¿no? Se van de la empresa. Se van de los resultados acumulados y van al patrimonio de cada socio o accionista en este caso. ¿Sí? Se van de la empresa. Es una aplicación entonces, ¿no? ¿Aplicación sería? Es una aplicación, sí. Bueno. Pasamos al estado de resultados. Tenemos una nota. Bueno, la 16, no hay nota 16. Sigamos el orden con las notas que nos aparecen acá. La 21, que es del resultado en inversiones en entes relacionados, que va a estar relacionada también obviamente con mis inversiones permanentes. Del total del resultado en entes relacionados, 1.200 se cobraron en efectivo. ¿Por qué? Porque yo voy a tener resultados en entes relacionados, un importe que es el devengado, y de todo ese devengado, me dicen que solo cobré 1.200. Pasamos a la nota 23, deudores incobrables. Dice que los incobrables corresponden en un 50% a operaciones originadas durante el ejercicio y el resto al ejercicio anterior. La empresa realizó los ajustes por las previsiones de deudores incobrables o créditos de dudoso cobro del año anterior. Entonces, del 50%, vamos a ver mis deudores incobrables acá, tengo 4.200, que es la previsión de este ejercicio, y 4.200, que es de los del ejercicio anterior. Profe, Sí. en ese enunciado, ¿vio que dice que 50 y 50? Sí. Si me cambiaran, me dieran el mismo enunciado, pero con 70-30, sería el 70 de operaciones originadas durante ejercicio. Eso sería lo que yo tendría que sumar a los créditos. Claro. 70. Sí, el 70. O sea, lo que sea correspondiente a los del ejercicio, porque cuando vos tenés el saldo al cierre de créditos por venta, ya lo tenés neteado de la previsión de este ejercicio. Profe, y una duda así, y cuando me dice, y los otros 30, por ejemplo, que me dicen del resto del ejercicio anterior, Sí. ¿de dónde vendrían? O sea, ¿cómo me explico esos incobrables del ejercicio anterior? Claro, en realidad está mal el enunciado acá, y no quiero confundirlos con esto, pero el razonamiento es este. Cuando nosotros teníamos la previsión de deudores incobrables, por ejemplo, estamos en este ejercicio, tenemos la previsión, y es para usarla en el ejercicio siguiente. Si a mí me están diciendo acá que 50% es previsión de este ejercicio y 50% es de la previsión del ejercicio anterior, significa que yo ya absorbí totalmente primero mi previsión del ejercicio anterior sin afectar el resultado de este ejercicio, y aparte de eso, todos los créditos que venían al inicio, como que constituí mi previsión en defecto, la del ejercicio anterior. Entonces, todo lo que se convirtió en incobrable en este ejercicio en exceso, o sea, por ejemplo, el ejercicio anterior constituyó una previsión por 200, en este ejercicio tuve incobrables de 500, y esos 300 corresponden a créditos también del ejercicio anterior, pero que no voy a hacer un área
si es que esta previsión estuvo bien calculada, porque acuérdense que estos 300 van a impactar el resultado de este ejercicio siempre que hayan sido situaciones que no haya contemplado, o sea, no se hayan podido saber al momento de constituir la previsión en el ejercicio anterior. Entonces, si de repente estos 300 pesos que son incobrables del ejercicio anterior y que están por fuera de la previsión, que era de 200, y mis totales de incobrables son 500, estos 300 pesos deberían ser créditos que no tenían indicios de incobrabilidad en el ejercicio anterior, ¿sí? Puede haber sido una contingencia nueva de la que yo tomo conocimiento en este ejercicio, puede haber fallecido, puede haber quebrado durante este ejercicio, pero yo al momento de constituir la previsión en el ejercicio anterior no lo sabía, entonces ahí no corresponde hacer un área, porque la previsión sí estuvo bien constituida, y me corresponde asignarlo al resultado pérdida de este ejercicio, deudores incobrables. ¿Se entiende? Y profe, en definitiva yo analizo los incobrables de este ejercicio y de esos veo cuáles son por la creación de la PDI y cuáles son incobrables reales. ¿Así? Tal cual, correcto. Gracias, profe. Excelente, no, de nada. ¿Alguna duda con respecto a esto de las incobrabilidades y la previsión? Bueno, cualquier cosa me avisan, no sé qué. Sí. Había un parcial viejo donde hay un caso de la PDI que dice en créditos por venta. El saldo final se encuentra neteado de la previsión de deudores incobrables por 1.690. Durante el ejercicio X3, en créditos por venta me dice el saldo final se encuentra neteado de la previsión de deudores incobrables por 1.690. Durante el ejercicio X9, que sería el actual, se utilizó el 20% de la previsión creada al cierre del X8. Monto de la previsión 1.130. ¿De la previsión de este ejercicio? Sí. ¿Me querés volver a leer? Durante Así lo vamos analizando acá. El saldo final se encuentra neteado de la previsión de deudores incobrables por 1.690. Durante el ejercicio X9 se utilizó el 20% de la previsión creada al cierre del X8. Monto de la previsión 1.130. Para un segundito. El 20% de la creada en el X8. Acá estamos al cierre del X9, ¿no? Sí. Y la previsión. Le dice monto de la previsión 1.130. ¿Y cuánto tenés? Luego dice, al principio dice el saldo final se encuentra neteado por 1.690. Eso te decía al principio. Sí. ¿Y cuánto es tu saldo al cierre de créditos por venta? Créditos por 36.172,50. Bueno, ese es tu saldo al cierre, que ya está neteado, o sea que neteado significa que está restado de la previsión. Entonces, mi saldo sin netear de la previsión va a ser mi saldo menos por menos más, y ahí tenemos el saldo al cierre de créditos sin netear de la previsión. Y quiero que me digas tu saldo de deudores incobrables de vengados del ejercicio. En el estado de resultados de esta. X9. El saldo de deudores incobrables 1.690. 1.690, claro. Entonces, fíjate que estos deudores incobrables del estado de resultados son mi previsión. ¿Sí? El dato que vos hayas usado un 20% de la previsión creada en el ejercicio anterior va a tener en cuenta que vos usás esta previsión contra los créditos originados en el ejercicio anterior. Entonces, tu saldo, vos debes tener tu saldo al cierre también del X8 comparativo, que a la vez está neteado también de esta previsión, que es la del ejercicio anterior. ¿Se entiende? Entonces, ese dato te da para que veas que, por ejemplo,
De los 1130 usé solo 226. Por la diferencia yo debería haber hecho un área, ¿sí? Porque la constituí en exceso. No sé si está así la resolución de ese parcial, pero este es el razonamiento más o menos que deberías hacer. De todas formas, para lo que te da el dato es para que cuando vos tengas en cuenta, acá tenemos X9, acá tenemos X8, ponele que 1130 es tu previsión del año pasado, ponele que acá teníamos 5.000 originales, y después tenemos 3.870, no sé cuánto es tu saldo al inicio de créditos por venta, pero lo que te quiero decir es que tanto tu saldo al inicio y tu saldo al cierre van a estar neteados de la previsión. Lo que vos tenés que hacer es considerar el importe anterior a el efecto de la previsión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la previsión no implica una real incobrabilidad. En ese caso, acá sí tendrías que tener en cuenta que de estos 1.130 hay 226 que sí son reales incobrables, entonces se lo deberíamos sumar, 226, para que entonces perdón, no lo sumamos ahí, lo sumaríamos acá, lo restaríamos, en realidad serían 5.000 menos 226, que es la previsión que yo realmente utilicé. A los fines ustedes piensen que tenemos que comparar peras con peras, manzanas con manzanas. Si yo tomo mi saldo al inicio de créditos por venta neto de previsión, tomo el saldo al cierre de créditos por venta neto de previsión. ¿Pero por qué neteo la previsión? Porque la previsión no refleja una incobrabilidad real. Entonces esos créditos que estoy contemplando que puedan ser incobrables no son incobrables realmente. Pero ahora con este dato que te está dando el enunciado, te quiere decir que de los 1.130 que yo consideraba incobrables en el ejercicio anterior y que están expuestos así, en este ejercicio realmente fueron incobrables 226. Entonces el número con el que vos tenés que trabajo trabajar... con el 20% nada más. O sea, vos vas a trabajar solo con el 20% del ejercicio anterior porque el enunciado te aclara que es el real incobrable, ¿sí? Entonces, cuando vos compares saldo al inicio de créditos por venta y saldo al cierre de créditos por venta, vamos a tener en cuenta estos dos importes, que son los que están en verde, que son los importes netos de las previsiones, pero en el caso de los 4.700, considerando el real incobrable del ejercicio. Bien, profe, muchas gracias. Profe, De nada, Jimena. entonces, ese dato que nos da de los 20% lo utilizaríamos en la parte de método directo cuando hacemos los cambios en activos y pasivos operativos. ¿Para ese dato o...? También, y para el método directo, cuando haces la conversión de lo devengado a lo percibido y estás analizando las ventas cobradas, también lo tenés que tener en cuenta, en los dos. ¿Cómo, profe? ¿En qué parte? No lo En entiendo. esta parte que hacemos, tengo abierto Beijing también porque estaba bastante más completo. Cuando hacemos, viste, la conversión de lo devengado a lo percibido para el método directo y para tener lo que es lo efectivamente cobrado de las actividades operativas, fíjate que acá yo estoy teniendo en cuenta créditos por ventas al inicio y créditos por ventas al cierre. Este es el práctico de Beijing, chicos, que ustedes ya lo vieron, lo estoy usando solo para explicarles la aplicación de acá, que entonces mi créditos por venta al X6 acá va a venir neto de la previsión, y saldo al cierre de créditos por venta X7 también va a estar neto de la previsión. ¿Sí? Yo todo este cálculo lo hago en el método directo para traer acá el cobro por venta de bienes y servicios, y después lo tenemos en cuenta acá en el método indirecto cuando analizamos el aumento o disminución en créditos por ventas. Sí, profe. Bueno, a ver, quiero ver. Ahí esa pregunta fue justo hace 2 minutos, Tania. No sé si respondí tu pregunta. Lucas, avísame qué querés que explique de nuevo, porque creo que ya nos estamos deteniendo mucho en este punto, pero sí es importante que lo entiendan. Bien, Tania. Lucas, ¿Profe? avísame, si no, sí.
O sea que el saldo al cierre del X8 al que usted le restó el 20% realmente incobrable. ¿A ese le resto la previsión? ¿O le restaría a los 5.000? Claro, fíjate que yo acá, si yo a este, o sea, estos son mis saldos al cierre en el estado de situación patrimonial, ¿sí? Porque la norma dice que se tiene que exponer neto de previsión. Cuando yo hago el pase de lo devengado a lo percibido, voy a tener en cuenta el crédito sin netear la previsión, entonces se la sumo, ¿sí? Yo acá le sumo la previsión y en este caso, yo a los 5.000 le sumo la previsión, pongo menos porque menos por menos es más, y le voy a restar el incobrable real. Uy, perdón, ahí se me cambió el número. Pero debería ser, claro, a mi saldo al cierre le sumo la previsión y le resto la incobrabilidad real y ahí me dan los 4.774, ¿sí? Acuérdense, este es el dato que tienen en el balance, en el estado de situación patrimonial. Estas son las incobrabilidades y esto es el dato que sería antes, o sea, yo de los 36, para llegar a los 37 le tengo que sumar la previsión. Sería la previsión no utilizada en el caso del ejercicio anterior, porque siempre en la previsión del cierre va a ser para usar en el ejercicio siguiente, entonces toda mi previsión constituida en el ejercicio no va a estar utilizada, porque justamente la estoy constituyendo para usarla en el ejercicio siguiente, ¿sí? Sí, profe. Buenísimo. Bueno, seguimos. ¿Dónde está el enunciado? Ah, acá estamos en el enunciado. Bueno. Incobrables. Bueno, tenemos la nota 24 que dice que de los intereses de créditos por venta se cobraron 22.500. Entonces vamos a ver la nota 24, que creo que la teníamos acá. Tenemos intereses, créditos por venta, 29.700. Que acuérdense que todo lo que está en el estado de resultados es devengado, ¿sí? Y acá me dice que de todo lo devengado, o sea, de los 29.700, solo cobré 22.500, ¿sí? Pero no necesariamente de estos 29.700, porque puede ser que yo haya tenido devengados en el ejercicio anterior y no cobrados, y que sean los que yo esté cobrando ahora, ¿sí? Después tenemos intereses de plazo fijo, la nota 25, que dice que los intereses fueron devengados en su totalidad, pero acuérdense que más arriba habíamos leído de los plazos fijos, que decía que están devengados y cobrados los intereses correspondientes. Entonces, ahí tenemos una doble, o sea, si yo solo prestaría atención a esto, yo diría que no están cobrados, pero si yo sé de dónde vienen los 25, que son el interés financiero de plazo fijo, la nota del plazo fijo, que es la inversión temporaria, ya me dice que están cobrados, ¿sí? Entonces estos 600 sí están cobrados. Después tenemos intereses a proveedores, nota 26. Los intereses pagados en el ejercicio por compra fue de 1.800, ¿sí? Entonces vamos a tener la mitad pagada y devengado por 3.600. La nota 27 dice intereses deudas financieras 1.200, ver punto 10 y calcular cuánto se pagó en efectivo. Vamos a ver qué decía el punto 10. Se devengaron y pagaron durante el ejercicio 1.200 en intereses de un préstamo bancario, ¿sí? Seguramente la nota 10 era de las deudas bancarias. La nota 28, que tienen que ver con intereses de otros créditos por la venta de bienes de uso del ejercicio anterior, 600 pesos, me dice que ver punto 4 y calcular cuánto se cobró en efectivo. Vamos a ver punto 4. Saldo pendiente por la venta de una máquina fuera de uso el año anterior, que generó en el actual ejercicio un interés devengado y cobrado de 600 pesos. Entonces yo ya tengo que estos 600 están cobrados en su totalidad. Después,
del impuesto a las ganancias nos dice que el impuesto determinado se canceló en el año X2, entonces estos 14.700 ya lo vimos que estaba en mi saldo al cierre de cargas fiscales, que significa que no está pagado, y como nos aclara el enunciado, se va a pagar el año que viene. Entonces ustedes ya tienen acá dos formas también de controlar el tema este de las cargas fiscales. Primero les avisa cuánto se pagó, después comparan el saldo al cierre, si me coincide o no, con el devengado del ejercicio. Y llegamos a una ganancia del ejercicio de 87.750. Bueno, ya vamos como una hora de clase, pero bueno, dice que los estados contables fueron confeccionados en un contexto de estabilidad económica, más fácil para ustedes que no tienen que tener en cuenta los efectos de la inflación acá. Realizar el estado de flujo de efectivo directo junto a los cálculos auxiliares al cierre del actual ejercicio. Entonces, vamos a pasar acá al ejercicio este. Ya vimos lo del efectivo y equivalente del efectivo y el componente de su variación, que todos representaban depósitos a la vista y cajas de ahorro. Entonces tenemos el efectivo al inicio menos el efectivo al cierre, me da una variación de efectivo de 90.300, ¿sí? Aumenta, obviamente, yo puedo poner, hago final menos inicio, ¿sí? Y tenemos los 90.300. Pasamos a explicar las causas de la variación del efectivo, empezando por las actividades operativas. Vamos a tener el cobro por ventas, que viene de un cálculo auxiliar que está más abajo. Vamos acá. Cobro por ventas es el primero, ¿sí? ¿Qué dice? Las ventas devengadas de 519.900, que las tenemos acá en el estado de resultados. Acá partimos siempre del devengado y llegamos a lo cobrado efectivamente. 519.900. Me voy a pintar. Créditos, saldo al inicio, 21.000. Vamos a ver, créditos, 21.000. Y créditos, saldo al cierre, 23.700. Y acá, fíjense que les estoy devolviendo los incobrables del X1, que es el ejercicio actual, de los 4.200, me da un total de ventas cobradas de 513.000. ¿Sí? Fíjense que yo a esto, como lo analizamos en el otro Excel, digamos, el crédito al final es 23.700 y ya nos dijo la nota aclaratoria que esos 23.000 están neteados de la previsión. Yo para llegar al cierre se los tengo que sumar, pero en este caso va restando, porque ya el mismo saldo al cierre va restando, entonces si yo sumo los dos, fíjense que acá abajo me dan los 27.900 en la sumatoria, ¿sí? Si no, sería lo mismo que yo haga acá, 23.700 más 4.200, ¿sí? Se lo estoy devolviendo, lo estoy sumando, y después sí haga el cierre los 519, más el saldo al inicio, menos el saldo al cierre que lo tengo acá, y me dan los 513, ¿sí? Fíjense que de las dos formas llegué, ustedes lo pueden netear directamente acá, en vez de los 23.700 ya le devuelven directamente la previsión y ponen 27.900, o lo pueden abrir así, que también está bien. Lo importante es que entiendan que tienen que devolver la previsión, sobre todo la constituyen en el ejercicio que es 100% seguro que no fue utilizada, ¿sí? No representa una incobrabilidad del ejercicio, ni un cobro, porque fíjense que me resta mi saldo a exponer al final, entonces yo, si no tuviera en cuenta que es una previsión, voy a pensar que de los 21 a los 23, teniendo en cuenta las ventas, por ejemplo, si yo hubiera cobrado los 21 en el ejercicio y mis ventas devengadas hubieran sido 25, y después tengo 23 al cierre, voy a pensar que, ay, no los quiero confundir, pero bueno, de todas estas ventas vamos a tener los 21 que representan ventas del ejercicio anterior
no cobradas, ¿sí? Por eso son créditos por venta. Y después vamos a tener las del saldo al cierre, que me representan 23, que es un importe que está reducido por los 4.200. Esos 4.200 me pueden mal hacer creer que fueron ventas cobradas, porque como no está en el saldo al cierre, yo supongo que está cobrado, pero en realidad no está cobrado porque es la previsión, ¿sí? Ese es el razonamiento que tienen que hacer, por eso se resta siempre la previsión, porque no es un cobro real de las ventas, sino que es una forma de evaluación. Entonces tenemos ahí las ventas cobradas 513.000. Vamos acá, 513.000. Ahora vamos a analizar el pago a proveedores, que lo tenemos también acá abajo. Y para ver el total de pago a proveedores tenemos que tener en cuenta todo lo devengado y lo que realmente, los rubros que tienen relación con los proveedores, que son los bienes de cambio y los proveedores. También anticipo a proveedores si es que hubiera, pero en este caso ya vimos que no hay. Entonces partimos de las compras devengadas y vendidas, que es el costo de la mercadería vendida, que vemos acá en el estado de resultados, 424.350. Después tenemos bienes de cambio al ¿Profe? inicio. Sí. Si tuviera anticipos de sueldo, ¿la operativa sería la misma que tomamos acá en proveedores? Sí, sí, sí. Fíjate que por eso lo tengo acá Beijing, porque estaba bastante completo. Tenemos cobro por ventas, pago por compra. Acá tenemos sueldos, que bueno, en este caso no había anticipos, digamos, pero ya cuando vos tenés en cuenta lo que es remuneraciones y cargas sociales, tenés el mismo razonamiento que acá, de los anticipos, digamos. Entonces sí, es el mismo razonamiento. Bueno, profe. Fíjate en la solución de Beijing, el cuadro este de la conversión de lo devengado a lo percibido, que está bastante completo, si bien le faltan algunas cuestiones más puntuales, digamos, en cuanto a la conversión de todos los rubros operativos de lo devengado a lo percibido, está bueno porque vas viendo cómo todos los rubros del estado de resultados que están relacionados con la actividad operativa los vas a convertir teniendo en cuenta los rubros de activos y pasivos operativos en lo que efectivamente se pagó o se cobró. Bueno, profe, gracias. Bueno, de nada. Entonces, en este caso, teníamos bienes de cambio al inicio, 42.000, bienes de cambio al cierre, 66.000, y tenemos las compras devengadas de 448.350. Que esto no es más que una comprobación. Fíjense que yo acá, que tomé, esta viene del enunciado, de la nota que dice las compras, ¿qué nota era? Acá, las compras del año ascienden a 448.350. Y ustedes acuérdense que la fórmula del costo de mercadería vendida es existencia inicial más compras menos existencia final. Entonces, yo voy a tener una existencia inicial de 42.000 más los 448.350 menos los 66.000 me dan el costo de la mercadería vendida. ¿Sí? Entonces acá estamos haciendo solo un traspaso de términos, pero me dan las compras devengadas, que de todas formas este dato ya nos lo da el enunciado, ¿sí? Así que ya hay 3 formas de comprobar estas compras devengadas, una por el dato, otra por el costo, menos la existencia inicial más la existencia final, que es solo invertir esta fórmula, o si no, haciéndolo así como lo hicimos ahora. Después que tenemos las compras devengadas reales del ejercicio, ustedes piensen que todas las compras devengadas van a ser las operaciones que yo tuve con mis proveedores, ¿sí? Estas operaciones que tuve con los proveedores pueden haber sido o pagadas en efectivo o en cuenta corriente financiadas.
Entonces, yo compré en total 448.000. ¿Cómo sé para saber, cómo hago para saber si de esos 448.350 pagué todo o no? Voy a empezar a analizar la cuenta de la variación de proveedores, que ¿qué refleja la cuenta de proveedores? La deuda real que existe con los proveedores por compra de bienes de cambio al cierre de cada ejercicio. Entonces, vamos a tomar proveedores al inicio, proveedores 11.100, y proveedores al final 22.050, ¿sí? Entonces, de todas mis compras del año anterior, me habían quedado 11.100 sin pagar, más todas las compras que hice este año, 448.350, tengo todas las compras que hice este año, más las que me quedaban sin pagar el año anterior, 459.450. Menos proveedores al cierre, que me va a reflejar mi existencia real de deuda con los proveedores, teniendo en cuenta tanto la existencia inicial como las devengadas en el ejercicio. Me va a decir que, o sea, si yo no tengo más deuda que 22.050 al cierre, significa que todo lo otro ya está pagado. Entonces las compras realmente pagadas son 437.400. Y este es el razonamiento que ustedes tienen que hacer, ¿sí? Esto quiere decir que del total de las compras yo pagué los 11.100 del año anterior, y del nuevo año pagué los 448 menos los, perdón, quería copiarlo, 448 menos los 22.050, ¿sí? Tengan en cuenta que acá estamos teniendo en cuenta lo que se pagó, que se debía el ejercicio anterior, también, porque a diferencia de los otros estados, en este estado vemos también la erogación de ejercicios anteriores, ¿sí? No solo lo que está en este ejercicio, y es por eso que sí o sí siempre vamos a tener que tomar de referencia si existe o no existe saldo al inicio. Si yo no hubiera tenido proveedores al inicio, si hubiera pagado todas mis compras del ejercicio anterior, obvio que me cambiaría este número, y acá hubiera pagado solamente las compras de este ejercicio, digamos. Los 437, bueno, ahí me dan los 400, esto está tipeado, por eso los 437 no se cambian, pero fíjense que tengo los 426.300, ¿sí? Espero haber sido clara, porque bueno, esto es súper importante. Déjenme que ponga en silencio mi teléfono, que me está molestando. Ahí está. Entonces, tenemos las compras pagadas por 437.400, vamos al estado de flujo de efectivo, pago a proveedores, tenemos los 437.400. ¿Sí? Estas notas no le presten atención, hacen referencia al mayor este de capital que está al costado, así que no se guíen por eso, digamos. Ahora vamos a ver el cobro de intereses por créditos por venta. ¿Y qué nos decía el enunciado? Primero vamos a ver lo devengado. A ver. Interés, créditos por venta, 29.700. ¿Sí? Yo tenía 29.700. De esos 29.700 vamos a la nota 24, que nos dice... Nota 24, de los intereses de créditos por venta se cobraron 22.500. Entonces ya, no hace falta que haga más cálculo que ese, porque ya lo tengo como dato en el enunciado, ¿sí? Acá tipié esto para que vean que el devengado que me figura en el estado de resultados es mayor al cobrado en este ejercicio, entonces vamos a tomar el dato del enunciado. Si le hubiera dicho que se cobró lo total que se devengó en el ejercicio, entonces ponemos los 29. Tienen que estar atentos en ese sentido, pero acá ya me dicen que se cobraron 22.500. Y acá pueden ser no solamente los devengados en el ejercicio, sino pueden ser devengados en el ejercicio anterior y que sean a cobrar en este ejercicio. Entonces,
tienen que fijarse bien eso, ¿sí? En este caso viene del enunciado. Después tenemos cobro por intereses del plazo fijo, que eso ya lo habíamos visto que estaba en 2 notas. En primer lugar, decía que al cierre están devengados y cobrados los intereses correspondientes, y era la nota 28, no era la nota 28, la 25, que me dice que están devengados 600 pesos, y no sé si había 25, que me dice que están devengados, pero la nota 2 ya me decía que están cobrados, entonces esos 600 que están en el estado de resultado, y por la nota 2 ya sabemos que están cobrados también. Pasamos al pago de intereses por compra de mercadería, 1800, vamos a tener en el estado de resultados, intereses a proveedores. Acuérdense que la compra de mercadería se la hacemos a los proveedores, tenemos devengado 3.600. En la nota 26 nos dice que los intereses pagados en el ejercicio por compras fueron de 1.800. Entonces ahí ya tengo los 1.800. En este caso no va a hacer falta de que hagamos en un cuadro de la conversión de lo devengado a lo percibido, porque si bien tenemos el dato de lo devengado, en este caso no tenemos segregado en el estado de situación patrimonial una cuenta en la que me refleje mi saldo al inicio, mi saldo al cierre. Así yo podría hacer lo devengado más menos el saldo al inicio, más menos el saldo al cierre, si se refiere a activo o pasivo, pero en este caso el enunciado ya nos da el importe efectivamente abonado. Después tenemos pago por impuesto a las ganancias, que ya lo habíamos visto en el enunciado también, que el determinado en este ejercicio se canceló en el X2, y cuando vimos las deudas fiscales, que eran la nota 11 creo, 11 cargas fiscales, teníamos un saldo inicial de 6.000, la nota 11 nos decía que el saldo inicial se canceló durante el ejercicio. Entonces, se canceló significa que se pagó, y tenemos ahí una salida, una aplicación de 6.000 pesos. Tenemos cobro de otros créditos por la venta de bienes de uso, ¿se acuerdan? Que en este caso, vamos a ver qué nos decía la nota. Saldo pendiente por la venta de una maquinaria fuera de uso del año anterior, que generó en el actual ejercicio un interés devengado y cobrado de 600 pesos. Vamos a tener acá cobro de otros créditos, 3.600, ¿por qué? Porque yo tenía en el inicio otros créditos, acá tenía 6.000, ahora al cierre tengo 3.000, significa que yo ya cobré 3.000 más los 600 que son los intereses, ¿sí? Este lo podría segregar, si quieren, a los intereses, por aparte, cobro otros créditos por 3.000, y cobro intereses, otros créditos, 600. O exponerlo en una sola línea, también está bien. Lo que nos va a dar un total de flujo generado por actividades operativas de 94.500, ¿sí? Profe, ¿cómo era ese punto? ¿Puede decirlo? Sí. Acá yo podría agregar una línea, porque viste que, primero, No, acá de los 3.600, digamos. sí, eso es lo que te estoy por explicar. Yo podría tener acá, cobro otros créditos, intereses, ¿sí? Entonces voy a poner los 600 acá, y acá solo 3.000. ¿Por qué? Porque yo acá tengo, en otros créditos, si tenía 6.000 al inicio y tengo 3.000 al cierre, es porque los cobré, ¿sí? Cobré 3.000, que es la variación. Pero el enunciado me dice también que genera un interés devengado y cobrado en el ejercicio de 6.000. Entonces, estos 600, perdón, no 6.000, estos 600 es devengado y cobrado en el ejercicio. Significa que no van a estar en el saldo al inicio, porque el saldo al inicio es todo del ejercicio anterior, y tampoco tengo los 600 en el saldo al cierre, porque cuando yo expongo, evalúo otros créditos, voy a tener el capital más los intereses a devengar.
esto ya está devengado y está cobrado, por eso que acá en la evaluación no tengo un crédito, porque no lo cobré. Sí lo cobré, por eso ya no está en el crédito, pues ya no es un crédito porque ya lo cobré y ahí se extingue la obligación del pago del cliente que me compró. Entonces voy a tener los 3.000 por el capital más los 600 por los intereses, ¿sí? Está bien que yo lo segregue así, y está bien también, como estaba hecha la solución, que esté en una sola línea. Lo importante es que ustedes entiendan cómo se componen los 3.600. Profe, entonces, si en el estado de situación patrimonial otro crédito o otro activo tiene una variación, yo ya deduzco de que hubo un pago, un cobro, perdón, yo deduzco automáticamente. Sí. O sea, siempre lee lo que te diga el enunciado. En este caso no está muy claro, porque en principio la nota de otros créditos solo nos dice que devengó y cobró intereses, pero tampoco me dice que cancelaron la mitad del crédito, o no te aclara nada, digamos, pero obviamente que una disminución implica un cobro, sobre todo si es que yo no tuve, por ejemplo, viste que tuve acá en este caso otra venta de bien de uso, pero esa venta se canceló en ese momento, por lo tanto no me va a afectar otros créditos. Entonces no tuve ninguna otra operación que me afecte al rubro, entonces sí o sí esta disminución va a significar un cobro, perdón, del crédito a cobrar, un cobro parcial, porque me deben 3.000 pesos todavía, seguramente en el ejercicio siguiente cobraré los 3.000 que me quedan, más los intereses que correspondan. ¿Estamos? Claro, siempre es importante no solo que vean las notas aclaradas, sino también que después punteen que realizaron un análisis de todos los rubros y de todas las cuentas de resultados que pueden haber impactado en la percepción de plata, entonces, tanto en aplicación como en origen. No se confíen solo con leer las notas, digamos, siempre fíjense en si en los rubros del estado de situación patrimonial también hubo alguna variación, porque a veces no está todo en las notas. Claro. Como en este caso de los otros créditos, que no me dice nada que cobré, pero sí hubo una variación, entonces existió una disminución de activo que me implica un cobro, o sea, un aumento de efectivo. Llegamos al flujo generado por las actividades operativas, 94.500. Si quieren, acá en paralelo vamos a ir tildando. Ya vimos caja y bancos cuando vimos el análisis del efectivo y su equivalente y la variación durante el ejercicio. Vimos inversiones temporarias cuando vimos el tema del plazo fijo. Vimos créditos por venta cuando analizamos las ventas cobradas. Vimos otros créditos cuando analizamos el cobro por el saldo de la venta del bien de uso del ejercicio anterior. Vimos bienes de cambio cuando vimos el pago a proveedores, entonces también vimos proveedores en ese mismo momento. Así vamos viendo también, como dijo la contadora Virginia, qué es lo que nos está quedando por ver. Participación permanente en otras sociedades, no vimos. Bienes de uso, no vimos. Intangibles, no vimos aún. Deudas financieras, tampoco. Y cargas fiscales, sí los vimos cuando analizamos lo del impuesto a las ganancias, ¿sí? Entonces acá también van viendo más o menos cómo se relaciona cada rubro con las actividades operativas o de inversión o financiamiento o financiación, que son las que no analizamos aún. Entonces, en este caso, tengan en cuenta que rubros como otros créditos u otros pasivos pueden incluir cuentas relacionadas con la inversión o financiación, pero en este caso, y como ya lo analizamos, están dentro de las actividades operativas. También, acuérdense que todo lo que no es taxativamente o puntualmente incluido dentro de actividades de inversión o financiación, cae por defecto dentro de las operativas, o sea que en operativo no vamos a tener todo lo que se relaciona solamente con la actividad principal, sino también lo que no se relaciona con inversión o financiación directamente, ¿sí? Todo lo que no entra en inversión y financiación es operativo, y más que es operativo todo lo que está relacionado con la actividad principal de la empresa.
Entonces, quedándonos estos rubros pendientes de analizar, vemos que tenemos participación permanente en otras sociedades, y vemos que también esto tuvo un aumento. Vamos a ver qué nos dice la nota 6. Representa el 80% de no inocula S.A., llave totalmente amortizada. Bueno, y vamos a ver también, vamos a tildar acá en el estado de resultado todo lo que ya fuimos viendo. Venta y costo de mercadería vendida, lo vimos. Vimos deudores incobrables, vimos los intereses. Vimos impuesto a las ganancias. Entonces vamos a ver resultado de inversión en entes relacionados 2.700, la nota 21. ¿Sí? Que obvio que el resultado de inversión en entes relacionados se relaciona con la participación permanente en otros entes. Entonces esto se lo quiero marcar con el mismo color, perdonen la falta de combinación, pero bueno, necesito visualmente reflejárselos, así vamos razonando juntos. Entonces vamos a ver la nota 21, que nos dice que del total del resultado en entes relacionados hay 1.200 que se cobraron en efectivo. Entonces, vamos a ver acá, en cobro de dividendos en efectivo, 1.200. En este caso, la variación que tenemos acá en la participación, puede tener bueno, piensen que son el 80% de la participación en otra empresa, entonces va a depender 100% también del patrimonio que la empresa haya tenido en su momento. No necesariamente implica que exista una distribución, sí un resultado, pero bueno, no necesariamente cobrado. Entonces, de todo esto vamos a tener que no nos dice, por ejemplo, cuánto fue el patrimonio de no inocula al cierre, ¿sí? Y del resultado que teníamos acá de 2.700, tampoco nos dice solo que se cobró, digamos, pero acá en cuanto a la evaluación, se relaciona directamente con el patrimonio y no con el resultado. En cambio, la distribución sí se relaciona con el resultado de la empresa controlada. Entonces, según el enunciado, y volvemos, habíamos visto que lo cobrado efectivamente son 1.200. Ahora pasamos a ver a dónde estamos acá. A ver los bienes de uso, o en realidad me quiero guiar por esto. Pago por bienes intangibles. Ahí vamos a ir a analizar los activos intangibles que están en la nota 8. Nota 8 dice que se pagó durante el ejercicio 15.000 en investigación y desarrollo. Entonces, necesariamente, si se pagó, fue una erogación. Fíjense que en este caso, 15.000 tampoco es la variación, porque si yo tuviera 15.000 más 12.000, tengo 27.000, y seguramente la diferencia va a ser la amortización, que acá me dice, bueno, no me dice, pero en algún lado habíamos leído lo de la amortización de los intangibles, pero bueno, no me acuerdo. Acá, amortización intangible, 4.500, que a la vez, esta es solo la del ejercicio, y puede haber acumulada del ejercicio anterior. Acuérdense que es el valor de origen menos las amortizaciones acumuladas. Entonces es por eso que en este caso la variación no significa solamente la inversión nueva, sino la amortización también. No sé dónde lo había escrito acá, pero bueno, ahí está. Entonces tenemos que se invirtió además en intangibles 15.000 pesos, ¿sí? Aumentó mi activo, pero lo pagué en efectivo, entonces disminuyó mi efectivo.
Y después vamos a tener, sí, los bienes de uso, que acá tenemos un resultado de venta de bienes de uso, 3.600, que se va a relacionar obviamente con mi rubro de bienes de uso. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Vendimos un bien de uso y ya habíamos visto que era una pérdida. Durante el año se vendieron equipos por 5.400, cuyo valor libros era 9.000, y la operación fue con cheque al día. Entonces, si fue con cheque al día, la cobré. Yo cobré 5.400 sin importar si el resultado fue ganancia o pérdida, ¿sí? El cobro es por el precio de venta del bien, y si es que lo cobré en efectivo, va a ser los 5.400 total, que es lo que vamos a tener acá, 5.400. Y después vamos a ver que sí, el resultado de la venta de bienes de uso, va a ser 3.600, porque yo tenía 5.400, que es el precio de venta, menos 9.000, que era mi valor residual, me da la pérdida de 3.600. ¿Sí? Entonces ahí ya tildamos, y vamos a pintar también amortización de bienes de uso, que va a estar dentro del rubro bienes de uso, y en este caso, acuérdense que las amortizaciones no reflejan una salida de fondos, sino que es un simple reconocimiento de la desvalorización por el uso de los bienes. Terminamos las actividades de inversión con una variación negativa de 8.400, y por último tenemos las actividades de financiación que, bueno, vemos que están relacionadas con los préstamos y con los aportes de los socios. Vamos a ver entonces, acá ya habíamos pintado todo el activo, nos quedan deudas financieras. Vamos a ver la nota 10. Se devengaron y pagaron durante el ejercicio 1.200 de intereses por un préstamo bancario. Entonces ya sabemos que pagamos 1.200, es una aplicación, y pagamos 1.200 por el préstamo. Ahí está. Ya analizamos entonces, a ver, verde, 1.200 y 1.200, este no lo tendría que haber pintado antes, perdón. Y acá deudas financieras. Que fíjense que en este caso sí coincide la variación con el pago de lo que se erogó en este ejercicio, en el rubro de deudas financieras. Por último, teníamos lo del capital, que quiero ver, fíjense que el estado de resultados ya nos quedó tildado totalmente, y nos va a quedar acá solo lo del capital, que teníamos un aporte, 12, 13, 14, 15, vamos a ver la 12, aportan 6.900 en efectivo, por acciones emitidas. Entonces vamos a tener un aumento de efectivo por emisión de acciones, 6.900, que aportan los socios. Y después teníamos también que el resultado del ejercicio se distribuyen en el mismo 35.250 en acciones, que eso, y 1.500 en efectivo, que vamos a tener acá el pago de dividendos en efectivo por 1.500, pero a la vez, acá cuando analizamos en el estado de evolución del patrimonio neto, debería ser real, pero bueno, acá estamos en situación patrimonial más o menos, vamos a ver que de mis resultados no asignados, tenemos una disminución de 51.000, que me debería coincidir con la distribución de 35 más 1.500, pero no nos da, porque seguramente se constituyó alguna reserva. No, las reservas siguen igual, pero bueno, pueden haber habido otras distribuciones, o capaz que el resultado del ejercicio no está acá dentro todavía, por lo que solo vamos a tener en cuenta los resultados pagados distribuidos en efectivo, que me afectan acá en el flujo los 1.500, y nos da un total de las actividades de financiación por 4.200. Y ahí
llegamos a el aumento neto de efectivo de 90.300, que es el que estamos tratando de explicar desde el inicio del práctico, ¿sí? Ustedes fíjense después, ya les di la solución, tienen acá los mayores al costado. En este caso, el enunciado pedía los cálculos auxiliares. No es necesario, todos los mayores no son cálculos auxiliares, pero sí lo de la conversión, esto es lo de Beijing, de lo de vengado a lo percibido, siempre que sea necesario. Fíjense que no todos los rubros requieren esta conversión, sí los que tienen por ahí más cuentas involucradas, pero bueno, básicamente esta es la solución de este práctico en el método directo. Vamos a pasar al tema que sigue ahora. Si no nos da el tiempo para el método indirecto, les sugiero que revean los parciales de años anteriores, revean los prácticos sobre todo, que son los que ya tienen la solución y fueron a clases, y bueno, ya estamos en la cuenta regresiva, así que si no hay ninguna otra consulta sobre este práctico, yo dejo de compartir la pantalla, hablen ahora. Profe, ¿Sí? yo tengo una duda con respecto a préstamos, que vi en otro parcial. Uh-huh. Cuando dice que pidió un préstamo y a su vez se pagaron los intereses, al préstamo Sí. lo expreso por el monto total y después hago el pago de intereses. Va a estar bien de las dos formas, ¿sí? Siempre que el importe final sea el real, por ejemplo, acá yo voy a hacer sobre esta misma línea, vos podés poner acá cobro préstamo y pago intereses. Por ejemplo, no sé, 50.000 y pagaste 5.000 de intereses, ¿sí? O directamente poner cobro préstamo por 45.000, va a estar bien también. Bien, profe, gracias. De nada. ¿Alguien más? Si no, bueno, terminando sobre la clase, volvemos un poco sobre lo que es flujo de efectivo. Ahora voy a dejar de compartir y le paso la posta a la contadora Virginia para que continuemos con los temas de repaso. Vir, Dale. todos tuyos. Bueno, vamos a ver, medio rápido, un poco de entes sin fines de lucro y un poco de cooperativas. Si no me equivoco, estos ejercicios son del recuperatorio del año pasado. Empezamos con entes sin fines de lucro. En este caso, lo que nos pide es armar el estado de evolución del patrimonio neto, ¿sí? La consigna nos dice, bueno, elaborar el estado de evolución del patrimonio neto de la Asociación Deportiva Barrio Jardín, sito en calle Begonias, 671 de la ciudad de Salta, al 31 de diciembre del X2. Y los datos son los que se detallan a continuación. Primero nos da los datos al 31 del 12 del X1, es decir, al ejercicio anterior, donde tenemos capital por 45.000, ajuste de capital 3.000, superávit reservado 1.500 y un superávit no asignado de 6.000. Total 55.500. Y después nos da los saldos al 31 del 12 del X2, donde tenemos el caja, Banco Macro Caja de Ahorro, y la nota nos dice que en este saldo está incluido el aporte de los asociados. Después tenemos cuotas a cobrar de los asociados, un inmueble, una amortización acumulada de inmuebles, después tenemos área, y la nota nos dice que se trata de una corrección del cálculo de la amortización del inmueble del ejercicio anterior. Y acá es muy importante que vean que está en el haber, es decir, que a nosotros nos va a impactar sumando en el patrimonio neto. Después tenemos muebles y útiles, amortización de muebles y útiles, el capital, el ajuste de capital y las reservas. Que si ustedes se fijan, capital y ajuste de capital
coincide con lo del ejercicio anterior. Es decir, que seguramente no hubo inflación, por eso el ajuste de capital se mantuvo y tampoco algún aporte se capitalizó tampoco. Luego tenemos reservas, que estas sí aumentaron. Y tenemos un fondo para fines específicos, que acá lo más importante es leer la nota para saber si se refiere a una cuenta de patrimonio neto o a una cuenta de pasivo. La nota aclaratoria nos dice: el fondo corresponde al aporte realizado por los asociados para la construcción de un gimnasio. Entonces, ¿qué era importante para saber si correspondía al patrimonio neto? Porque capaz ustedes dicen, bueno, está después de reserva, después de ajuste de capital, listo, es del patrimonio neto. Pero no siempre están ordenadas las notas, por lo general sí, digo, los saldos, pero es importante leer la aclaración. Acá nos dice que es un aporte realizado asociado. Entonces podría ser tanto un pasivo o un patrimonio neto. Pero acá lo importante es justamente que se va a efectuar la construcción. Y ustedes recuerden que para estar en el patrimonio neto tenía que incrementar justamente nuestro patrimonio. Y por eso, al construir un gimnasio, eso va a ser un incremento patrimonial para la asociación, y por eso sí lo vamos a considerar cuenta de patrimonio neto. O sea que si bien dice fondo para fines específicos, es un aporte para fines específicos. Profe, ¿cómo tendría que decir ahí para considerarlo como un pasivo? Y pueden ser varias opciones. Una opción, que es la más clara, es que sea un aporte de terceros, o si no, que se va a destinar a alguna actividad. Si se destina a alguna actividad en específico, seguramente va a ser un pasivo, ya sea, no me acuerdo del ejemplo del práctico, pero no sé, que los asociados aportaron, pero para poder llevar a los chicos a una colonia de vacaciones, poder comprar camisetas que les dan a los que se asocien al club. Todo eso va a implicar que es un pasivo. El aporte lo hacen terceros para la construcción del gimnasio, ¿sigue siendo aporte? Únicamente es aporte cuando lo ponen los asociados. Eso está bien clarito en la filmina de la contadora Galdeano. A ver si lo encuentro. Sí, pero lo decía porque hace un rato, no sé si entendí mal, había entendido que eran los dos, por eso quería sacarme la No. Pero sí leí la filmina. Sí o sí, para hacer un fondo, un aporte para fines específicos, o sea, cuando... ¿Ahí la pueden ver? ¿A la filmina o no? Sí. Si ustedes se fijan, este cuadro está bien claro. Vamos a nosotros decir que es para fines específicos, solo si proviene de aporte de los asociados. En cambio, si proviene de donaciones, de otras actividades como una rifa, venta de bonos o un subsidio de terceros, ahí ya puede ser fondo con destinos específicos. Pero si ustedes se fijan, en fondos con destinos específicos sí puede haber aporte de los asociados. Ese es donde les puede llegar a hacer ruido, que puede estar en los dos, digamos. Pero cuando es parte del patrimonio neto, solo aporte de los asociados. Y después es muy importante saber el destino de los mismos. Cuando está destinado a incrementar el patrimonio social, como este ejemplo que es la construcción del inmueble, va a ser aporte para fines específicos, porque vamos a tener, cuando termine la construcción,
nos va a incrementar el activo, vamos a tener mayor bienes de uso, mayor cantidad. En cambio, si se destina para prestar un servicio o financiar una actividad, ya es un fondo con destino específico. ¿Sí? Sí, gracias. De nada. Bueno, nos quedamos ahí en 13.000 y después nos dice déficit de ejercicio 1.000. Y a su vez nos aclara que por resolución de asamblea se decidió incrementar la reserva por 3.500, que si ustedes se fijan, primero teníamos unas reservas de 1.500 y en los saldos al cierre tenemos de 5.000, que justamente coincide con la reserva. Y entonces pasamos a armar el estado de evolución de patrimonio neto, donde vamos a ver, yo voy a pasar esto abajo. Donde tenemos, nosotros nos conviene empezar por el saldo justamente al inicio. Tenemos de capital 45.000 y de ajuste de capital los 3.000. Si sumamos las dos, nos da el total de 48.000. Acá al inicio no tenemos fondos con fines específicos. A su vez, tenemos la reserva por 1.500 y un superávit no asignado por 6.000. Sumamos los dos y nos da el total de superávit acumulado de 7.500. Y por último, sumamos los 48.000. Los 48.000 más los 7.500 y nos da el total del patrimonio neto al inicio, los 55.500. A su vez acá teníamos un área de 300 y está en el haber, por lo tanto, esa modificación de ejercicios anteriores nos va a impactar sumando a nosotros. Obviamente el total va a coincidir con los 300 y va a coincidir en lo que ponemos como patrimonio neto. Y luego acá en el saldo al inicio modificado únicamente vamos en forma verde. Entonces nos quedan los 45.000 en capital, 3.000 en ajuste de capital, total 48, superávit 1.500. Y acá es donde cambia, el superávit no asignado pasa a ser 6.300. Eso nos indica que la amortización había sido calculada en exceso. Luego sumamos y nos aumentó el superávit acumulado en 7.800. Hacemos la sumatoria de los 48.000 más los 7.800 y nos da el total de los 55.800. Que ese sería nuestro saldo al inicio, modificado. Y luego tendríamos que pasar las nuevas distribuciones y o aportes. Y únicamente, ¿qué tenemos? Que se modificó la reserva, pasó a ser 5.000 porque se distribuyó, se incrementó en 3.500, entonces justamente nos va a disminuir el superávit acumulado, no asignado, ahora pasa a ser asignado, justamente es un superávit reservado en 3.500. Eso nos da el saldo de la reserva de 5.000, que es el que tenemos acá al cierre. Y luego, bueno, tendríamos que hacer el análisis de los aportes. Nosotros recién dijimos que este fondo para fines específicos en realidad se trata
de un aporte para fines específicos, ya que justamente nos fue un aporte de los asociados y nos va a incrementar el capital, el patrimonio neto, una vez que se termine con la construcción del inmueble. Entonces agregamos acá una columna con fondos para fines específicos por 13.000, y bueno, la ponemos después, sumaríamos todo y tenemos 13.000 en el total. Y acá nos da 13.000 en la última columna del patrimonio neto, donde la anterior, la de la reserva, no nos dio un total en patrimonio neto, es 0, se anula, ya que justamente se trata de una variación permutativa en el patrimonio neto, ¿sí? Es una modificación cualitativa, no así el aporte para fondos para fines específicos, que ya sí es cuantitativa porque implicó un incremento en el patrimonio. Y por último tenemos el resultado del ejercicio, que en este caso fue déficit. Entonces lo colocamos en la parte de superávit y déficit no asignado como déficit del ejercicio. Tanto en la columna de superávit y déficit no asignado, del total y del total del patrimonio neto, todos en negativo. Y lo último que nos quedaría hacer sería a los saldos al inicio modificados, sumarle todos los movimientos que hubo en el ejercicio. El capital no se modificó, queda en 45.000, el ajuste de capital quedó en 3.000, aparecen los fondos para fines específicos, y eso nos da el total de los 61.000. Luego tenemos en las reservas, que este cálculo ya lo habíamos comprobado, son los 1.500 más los 3.500, nos da los 5.000. Luego acá, como yo tuve una distribución hacia reserva del superávit, me disminuyó el superávit no asignado, y a su vez, como tuve déficit, también me disminuyó un poco más. Entonces, Profe, sí. disculpe, ¿dónde saca los 1.000 del déficit? Acá, en la consigna. En los saldos finales sí, me los da. ¿Sí? Profe, ¿y puede pasar este Excel con la solución? Sí, ya está subido ahí en la plataforma Moodle, subimos todos. Bueno, Están gracias. después del enlace de la clase de consulta, y está subido. Gracias. De nada. Y entonces, ahí nos quedarían los 1.800. Que si sumamos los 5.000 más los 1.800 nos da los 6.800, que es lo mismo que si sumamos los 7.800 menos los 1.000, 6.800. Luego tenemos que sumar los 61.000 más los 6.800, nos da los 67.800, o es lo mismo que sumar los 55.800 más los 13.000 menos los 1.000. ¿Sí? ¿Alguna duda del ejercicio? Ahí hay una consulta en el chat de Lucas que dice si las acciones sin cotización representan un riesgo significativo. Yo entiendo. ¿Y esa pregunta? Acciones sin cotización. A ver, y en realidad, si vos tenés acciones sin cotización, deberías tener alguna evaluación hecha para haberlas comprado, digamos. En realidad no te implica, no sé de dónde sale esa pregunta, qué querés responder, digamos, con esa pregunta. Pero... con razón no entendía. Creo que no, profe, son acciones. A ver, sí, ahí le estaba por responder justo. Sí, son acciones y se hacen con fines de inversión y siempre por lo general son a largo plazo, digamos.
El hecho de que sea con o sin cotización o con o sin riesgo no implica que se lo asimile con equivalente de efectivo, sino que la intención con lo que haga esa colocación de fondos la empresa es lo que va a determinar si es equivalente de efectivo o no. En la regla general, las acciones son inversiones a largo plazo. Imagínate nada, solamente las acciones sin cotización pueden ser una participación permanente en sociedades si es que tenés la mayoría, o no permanente en el caso de que no tengas la mayoría, digamos. Pero claro, o sea, para determinar si es equivalente o no de efectivo depende mucho de a qué va a estar destinada. Si va a estar destinada a la venta habitual y es en el corto plazo, te debería decir, digamos, que se pretende venderla, no sé, el mes que viene, sí podría ser equivalente a efectivo. Es que yo justo, profe, yo justo vi una filmina del profe Reston donde decía las condiciones que tenían que cumplir y bueno, y tenían que cumplir todas las condiciones y una era el riesgo significativo, la duración de 3 meses, entonces por eso pregunté eso. Sí, por lo general no se consideran riesgosas, porque si vos haces la colocación justamente a fines de inversión, bueno, va a ser una inversión en algo que tiene alto riesgo, pero también todas las inversiones que son de alto riesgo también tienen alta rentabilidad, pero también a los fines de esto de inversión. Entonces, nada, en este país todo puede ser riesgoso. Sí. Aparte una acción sin cotización. No son riesgosas, pero aparte una acción sin cotización es como más complicada su venta, digamos. En realidad implica la modificación de un estatuto, de un contrato social donde tenés que ir a un escribano y decir que se la cedes a alguien, digamos. Entonces no lo tomo nunca como equivalente efectivo, ¿no, profe? Si son sin cotización, son acciones con alto riesgo, no cumplen las condiciones para ser equivalente efectivo, ¿no? No es que sea con o sin cotización no te implica que sea riesgosa o no. Debería aclararte de qué empresa se trata, vos podés hacer un análisis de mercado, digamos, cuando se trata sin cotización, te debería dar más datos para que vos puedas hacer un estudio de mercado, para saber si tiene o no riesgo. Y también teniendo en cuenta lo que dijo Virginia hace ratito, es que el tema este de que sea con cotización o sin cotización hace más difícil su negociación, porque si fuera con cotización, vos en la bolsa negociás como si estuvieras acá básicamente con los arbolitos de la calle, entonces la bolsa es un mercado también, ten en cuenta, y si cotizan en bolsa es como más fácil venderlas o comprarlas, lo que no implica que ganes o pierdas con seguridad, sino que por más que cotice en bolsa también puede ser riesgoso. Entonces, lo que queremos resumir es que no, por lo general el tratamiento no es equivalente de efectivo, sea con o sin cotización. El enunciado te va a aclarar en todo caso si son inversiones realizadas a los fines de hacer frente a obligaciones en el corto plazo, y también, justamente si cotizan en bolsa, son más fáciles de vender, o sea, de rescatar, o sea, de convertirlas en efectivo. Pero quédate tranquilo que seguramente el enunciado, de ser el caso, te lo va a aclarar. Sí, sí o sí lo tienen que aclarar. Sí. ¿Profe? Sí, Florencia. A nosotros en la práctica nos dijo el profe de que las acciones con cotización eran como muy influenciadas en cuanto al precio y que por eso nunca iban a ser equivalente de efectivo. En cambio, las que no tenían cotización, esas teníamos que analizarlas. ¿Es así? Y sí, seguimos en la misma línea de razonamiento, digamos. Como te digo, riesgoso puede ser con o sin cotización, y bueno, o sea, eso sí depende mucho del juicio profesional, entiendo yo, porque también depende de en qué empresa justamente se tenga cotización o no, digamos, hay empresas que mantienen la cotización sin riesgo y hay empresas que la tienen muy variable, o que depende mucho, no sé, del cambio político, de la votación, de si se decide algo en alguna política fiscal o no en el país. Depende de muchos factores, digamos, o de la misma pandemia.
pero en caso de que aparezca, debería aclararlo, o decirte algo que te intuya a vos a decir si tiene o no riesgo. Y bueno, y si el profe dijo eso, quizás cuando no te dé información, suponemos que sí es riesgoso. Pero en realidad ¿cuánto debería dura ser un análisis. ¿Cuánto tiempo nos va a hacer especial? No sabría decir. O sea, se les va a dar el tiempo que esté planteado para que ustedes lo puedan resolver, pero no, a nosotros no nos avisaron, ni sabemos qué entra. Sí, ni idea. Profe, una consulta con respecto al recuperatorio. En el recuperatorio nos dieron un anexo de gastos. Todo eso, gastos como luz y teléfono, impuestos, honorarios profesionales, todo eso dice que está pagado. Entonces, ¿son salidas de efectivo o no? Así es. Sí, me estabas hablando del flujo de efectivo, sí. Sí, del flujo de efectivo. Hay una parte que dice de que vendió equipos y los vendió en cuenta corriente. O sea, tengo un crédito. Sí. ¿No? Sí. Si se vendió en cuenta corriente, sí. Y si no te aclara que justamente eso sí, todo lo del estado de resultados se cobró o pagó, es muy importante que lo relacionen con las cuentas del estado de situación patrimonial. Quizás puede haber, no sé, un seguro no pagado y que te aparece como otro pasivo en el estado de situación patrimonial. Entonces, es importante que hagan el análisis de todos los rubros. Claro, sí aparece el crédito, pero hay mucha diferencia que no logro encontrar de dónde sale. Por eso era mi duda. Profe, yo también intenté hacerlo y no puedo saber cómo está distribuido bien en las actividades operativas de inversión. Bueno, eso más o menos como que coincidíamos con las compañeras, estábamos viendo y sí, pero después en la parte de actividad operativa, ahí no nos sale. Ustedes no tienen la solución, o sea, para ver nada más, para... ¿Es el recuperatorio? Sí. El recuperatorio, el tema A, en el que estaban haciendo todos y hasta ahora creo que a nadie le salió. A ver. Yo ahí lo tengo, a ver si lo pueden ver. Creo que es ese. Pero bueno, ahí no leímos nosotros las consignas. No sé, ustedes me avisan. ¿Ese puede ser? Sí, profe, ese es. Bien. ¿Y en dónde le tenían dudas? Igual ya estamos re ajustados de tiempo, nos van a hacer en cualquier momento la clase. Pero bueno, acá está. No sé si quieren que le agrande más, le sacan un print de pantalla. ¿No lo puede pasar al chat, profe, por favor? Subarlo un poco más, profe, para ver las actividades de inversión y ya le saco foto a la pantalla. Dale, igual ahí, a ver. Ahí se los paso al chat. A ver. No me deja hacer todo junto. Bueno, para ir cerrando, porque yo nunca estuve tanto tiempo tampoco, no sé si nos van a cortar de una o nos van a avisar que van a cerrar el aula, No, pero cierran, no. como recomendación para el parcial, chicos, tengan en cuenta los 3 tipos de estados que vimos, los 3 tipos de entes, comerciales, industriales y de servicios, sin fines de lucro y cooperativos. Analicen las principales diferencias que hay en la elaboración de los estados, ¿sí? Lo que es novedoso, digamos, porque lo que no es diferente en lo particular es la aplicación general para los 3, en el mismo sentido y el razonamiento. Y bueno, desearles éxitos. No sé, Muchos más consultas éxitos. si tienen, ahí están ya la solución compartida por el chat. Se la mandan entre ustedes si es que no la pueden descargar todos. Aprovechen ahora porque
Y esa no Porque, la bueno, podemos subir en el Moodle. sí, no. Y No ya era- estamos, Gracias, profe. Gracias. ya estamos De a nada. horas, últimas horas, así que 12 horas, no sé. Así que Bueno, se suspendió la brecha, muchos chicos, éxitos. no van a la fiesta, así que no tienen excusa para estudiar para el parcial. Ahora Ay, Brecht. no hay brecha. No, Bueno, profe, no no. compré las entradas porque tenía que rendir. Ah, está Bien, bien, muy bien. Todos van a Ojalá que sí, muchos éxitos, chicos, lean todo muy a conciencia, vayan tildando. Una contadora sabia que fue profesora mía decía que no es contador el que no sabe tildar, así que no se confundan, fíjense que no se les pase ninguna cuenta del estado de resultado, del estado de situación patrimonial, y vayan razonando también todos los datos que le dan las notas aclaratorias, porque bueno, hay algunos datos que pueden no significar alguna operación en la solución, pero hay otros que sí. Así que bueno, les deseo muchos éxitos. Voy a prender mi cámara. Ay, no puedo. Muchos éxitos y es así. Punteen todo, resalten todo lo que dice pagado, cobrado. Bueno, para el estado de flujo efectivo es muy importante que no se olviden de nada, porque olvidarse de una o dos cuentas ya les implica que no les va a cerrar. Repasen Y el baja método mucho. directo, que no tuvimos tiempo de verlo ahora en esta clase, pero bueno, tienen los parciales, tienen las soluciones de los prácticos, así que lo importante es que entiendan el razonamiento y la mecánica, no tanto hacer tantos parciales, así que bueno, si ustedes lo van razonando bien y entienden todo el efecto de por qué hacemos lo que estamos haciendo, les va a ir bien. Así es. Muchas gracias, Bueno. profe. Así que bueno, éxitos chicos, vayan Éxitos. a aprovechar las últimas horas. Nos vemos. Chao, Chao, chao. Vir, nos vemos. Chao, Gaby.